A veces, la vida nos quita todo lo que creíamos poseer para enseñarnos que la verdadera riqueza no es lo que tienes hoy, sino lo que eres capaz de construir con paciencia, mientras el mundo entero corre tras espejismos. Esta es la historia de un hombre que tocó el fondo más frío de la escasez y descubrió que el tiempo, cuando se usa con sabiduría, es el aliado más poderoso que un ser humano puede tener. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará para siempre tu manera de entender el crecimiento y el valor de cada pequeña decisión que tomas cada mañana, revelando que el éxito no es un evento, sino un proceso invisible que se vuelve imparable con el paso de los años. El viento soplaba con una frialdad que parecía calar hasta los huesos en aquella pequeña ciudad, donde las oportunidades parecían haberse agotado hace décadas. Santiago caminaba con los hombros hundidos, cargando el peso de un fracaso que no solo habitaba en sus bolsillos, sino que se había instalado en su mirada, apagando el brillo de quien alguna vez creyó que se comería al mundo. Hacía apenas un mes que había tenido que cerrar el pequeño taller de carpintería y arreglos que con tanto esfuerzo intentó levantar. Los números no perdonaban, y las deudas se habían acumulado como una montaña que terminó por sepultar sus sueños de independencia. En su billetera solo quedaban $5, un billete arrugado que se sentía como un insulto frente a la magnitud de sus problemas. Se sentó en un banco de madera astillada frente a la plaza principal, viendo cómo la gente pasaba con prisa, ignorando el silencio de quien ha perdido el rumbo y la esperanza. Mientras observaba el ir y venir de los desconocidos, Santiago empezó a recordar su infancia, cuando la vida no era una cuenta regresiva de deudas por pagar. Su abuelo, un hombre de manos ásperas y mirada profunda, siempre le decía que la vida no se trataba de cuánto podías arrebatarle al mundo en un día, sino de cuánto podías sembrar con humildad. El joven miraba aquellos $5 y sentía una rabia sorda. En su mente necesitaba una solución mágica, un golpe de suerte que le entregara $100,000 de la noche a la mañana para borrar sus errores y empezar de nuevo en otro lugar. No comprendía que su mayor error no era la falta de dinero, sino su desprecio por lo pequeño, por esos granos de arena que, uno a uno, forman las dunas más imponentes. Su abuelo solía llevarlo al campo y sentarse con él bajo la sombra de un viejo árbol de roble que parecía haber estado allí desde el inicio de los tiempos. El anciano le explicaba que la naturaleza nunca tiene prisa, pero siempre cumple sus objetivos. «Observa esta semilla», le decía, mientras sostenía una pequeña pepita entre sus dedos callosos. «Hoy no parece más que una piedra insignificante que podrías tirar al río sin sentir culpa, pero dentro de ella vive un gigante dormido. Mañana será un brote, en un año una rama frágil, y en 50 años será el techo de un bosque entero». Santiago, en su juventud impaciente, solo quería que el árbol creciera rápido para poder trepar sus ramas. Ahora, adulto y derrotado, se daba cuenta de que había intentado construir un techo sin haber consolidado primero los cimientos de su propia disciplina. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios desgastados, dejando largas sombras sobre el pavimento, Santiago se encontró con un viejo conocido de la familia, un hombre llamado Julián. Julián siempre había sido una figura enigmática en el pueblo. No vestía ropas caras, ni conducía autos lujosos, pero emanaba una paz y una seguridad que solo posee aquel que no le teme al mañana. Siempre se le veía ayudando a otros, y aunque nadie sabía exactamente de dónde venía su fortuna, todos respetaban su palabra. Julián se sentó a su lado en el banco de la plaza, sin decir mucho al principio, simplemente compartiendo el espacio y el aire cargado de nostalgia. Santiago, necesitado de desahogo, rompió el hielo confesando que se sentía acabado, que el mundo lo había devorado y que esos $5 eran la prueba final de su fracaso absoluto. Julián escuchó con una paciencia infinita, asintiendo levemente mientras Santiago describía sus deudas y su frustración. Cuando el joven terminó de hablar, Julián le lanzó una pregunta que parecía fuera de lugar en medio de tanta miseria.
Le preguntó si preferiría recibir $100,000 en ese mismo instante o un solo centavo que se duplicara cada día durante un mes. Santiago, cegado por la urgencia de pagar el alquiler y calmar a sus acreedores, respondió sin dudar que los $100,000 eran la única opción lógica. Cualquier persona cuerda querría el dinero ahora, dijo con amargura. Julián sonrió con una calma que resultaba casi molesta y le explicó que esa prisa es la que mantiene a las personas atrapadas en la pobreza mental y financiera, pues ignoran la fuerza más potente del universo, la acumulación progresiva. El hombre mayor sacó una pequeña libreta y empezó a hacer cálculos rápidos para mostrarle la realidad. Le explicó que, si elegía el centavo que se duplica cada día, al cabo de 10 días solo tendría $5.12. Santiago se rió con sarcasmo, señalando que eso era justo lo que tenía en su bolsillo ahora mismo. Julián continuó en silencio. Para el día 20, el centavo se habría convertido en $5,242. Santiago dejó de reír y empezó a prestar atención. Pero la verdadera magia, dijo Julián, ocurre en el tramo final. Para el día 30, ese pequeño centavo se habría transformado en más de $5 millones. Santiago se quedó mudo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El crecimiento explosivo del final era consecuencia de la constancia de los primeros días, donde parecía que no pasaba nada. Julián lo miró fijamente y le dijo que el problema de la mayoría es que se rinden en el día 15, cuando todavía tienen poco dinero y mucho esfuerzo acumulado. No entienden que están alimentando una raíz que está a punto de sostener un árbol gigante. Santiago empezó a ver su taller y su vida bajo una nueva luz. Sus deudas no eran el fin del mundo, sino el resultado de haber ignorado el interés compuesto de sus malos hábitos. Cada pequeña mala decisión se había acumulado durante años hasta explotar en su cara. Pero si eso funcionaba para lo malo, también tenía que funcionar para lo bueno. El secreto de la abundancia no estaba en el gran salto, sino en la dirección correcta mantenida durante el tiempo suficiente. Inspirado por esa conversación, y aunque todavía con el estómago vacío, Santiago decidió que no usaría sus últimos $5 para comprar una comida rápida que olvidaría en una hora. En su lugar, caminó hacia una pequeña papelería que estaba a punto de cerrar y compró un cuaderno barato y un lápiz. Decidió que su primera inversión sería el orden, la claridad y el conocimiento. Esa noche, en su habitación pequeña y oscura, empezó a anotar cada centavo que debía, cada minuto de su tiempo y cada pequeña oportunidad de trabajo que surgiera, por insignificante que pareciera. Se juró a sí mismo que no volvería a despreciar lo pequeño. A la mañana siguiente, Santiago salió a buscar cualquier tipo de labor. Consiguió un empleo limpiando los restos de una obra en construcción en las afueras. Era un trabajo agotador, bajo el sol inclemente, cargando escombros y respirando polvo. No era el puesto de dueño que solía tener, y a veces sentía la punzada del orgullo herido cuando alguien conocido pasaba cerca y lo veía cubierto de cal y sudor. Pero esta vez su actitud era distinta. Cada dólar que ganaba lo trataba con una reverencia casi religiosa. Dividía sus ingresos con una disciplina de hierro que nunca antes había practicado. Una parte era para sobrevivir, otra parte era para pagar a sus acreedores, aunque solo fueran $10 a cada uno, para demostrar su voluntad de pago, y una pequeña parte, apenas 50 centavos al día, para guardarla en una cuenta que decidió llamar su fondo de libertad. Sus antiguos amigos se burlaban de él cuando lo veían caminando largas distancias para ahorrar el pasaje del transporte. Le decían que ahorrar un par de dólares al día no lo haría rico, que la inflación se comería sus ahorros y que mejor se divirtiera con ellos que disfrutara el momento, porque la vida era corta y nadie tenía el mañana asegurado. Santiago los escuchaba con respeto, pero no se detenía. En su mente, visualizaba la gráfica del centavo que se duplica. Sabía que en esos momentos estaba en los primeros días del proceso, donde el esfuerzo es máximo, el sacrificio es constante y el resultado parece invisible para el ojo impaciente. Él no estaba ahorrando dinero, estaba comprando su carácter y su futura independencia.
Pasaron los meses y el cansancio físico era notable. Santiago había perdido peso y sus manos estaban llenas de ampollas que luego se convirtieron en callos protectores. Sin embargo, su mente estaba más clara que nunca. Descubrió que el interés compuesto no solo funcionaba con el dinero, sino también con sus habilidades y su salud mental. Cada noche, después de trabajar 10 horas cargando piedras, dedicaba 1 hora a estudiar libros de finanzas, gestión y carpintería avanzada que sacaba de la biblioteca pública. Al principio, los términos técnicos le resultaban confusos y el cansancio lo hacía cabecear sobre las páginas. Pero con el paso de las semanas, esos pequeños fragmentos de conocimiento se fueron conectando en su cerebro, formando un mapa de posibilidades que antes no podía ver. Un día, mientras trabajaba en la obra, el capataz principal se encontraba en una encrucijada. Un error en el cálculo de las estructuras de madera para el vaciado del concreto amenazaba con retrasar la obra 2 semanas y costar miles de dólares en pérdidas. Los ingenieros discutían acaloradamente sin llegar a una solución práctica. Santiago, que había estado observando la situación y recordando lo que había estudiado la noche anterior sobre estructuras de soporte, se acercó con timidez pero con firmeza. Pidió permiso para hablar y, usando un pedazo de tiza sobre una pared sin terminar, dibujó una modificación simple en los puntales que permitía redistribuir el peso sin necesidad de demoler lo ya construido. El capataz y los ingenieros lo miraron con sorpresa. Al principio hubo escepticismo, pero al revisar los cálculos, se dieron cuenta de que la solución de aquel hombre cubierto de polvo era brillante y efectiva. Santiago no solo salvó el cronograma de la obra, sino que le ahorró a la constructora una suma considerable. Ese mismo día, el capataz lo llamó a su oficina improvisada y le ofreció el puesto de asistente de supervisión. Su sueldo se duplicó de inmediato. Cualquier otra persona en su lugar habría salido a celebrar. Se habría comprado ropa nueva o habría cenado en el mejor restaurante del pueblo. Pero Santiago recordó la lección de Julián. El aumento de su sueldo no era una invitación al consumo, sino una herramienta para acelerar el proceso de duplicación. Mantuvo su estilo de vida austero. Siguió viviendo en la misma habitación pequeña y caminando hacia el trabajo. Destinó todo el excedente de su nuevo sueldo directamente a su fondo de crecimiento y a terminar de saldar sus deudas antiguas. Lo que antes eran centavos guardados con dolor, ahora eran billetes de 10, 20 y 50 dólares que se acumulaban con una velocidad que empezaba a asombrarlo. El efecto bola de nieve se había activado. Ya no sentía la angustia de no saber qué comería mañana, pues había construido un pequeño colchón que le daba una paz mental que no recordaba haber tenido nunca. Esa paz le permitía trabajar mejor, pensar con más claridad y ser más creativo, lo que a su vez generaba más oportunidades de ingresos. Era un círculo virtuoso que se alimentaba a sí mismo. La transformación interna de Santiago era lo más evidente para quienes se detenían a observarlo de verdad. Su rostro ya no mostraba la derrota ni la envidia hacia los demás. Había desarrollado una determinación serena, una confianza que no nacía de la arrogancia, sino del conocimiento de sus propias capacidades y de su dominio propio. Entendió que la disciplina es la forma más alta de amor propio, porque al decir que no a un gasto innecesario hoy, se estaba diciendo que sí a una libertad total en el futuro. Empezó a buscar pequeñas formas adicionales de hacer que su dinero trabajara por él. Con los ahorros que ya no necesitaba para emergencias, realizó una pequeña inversión en herramientas de alta calidad que alquilaba a otros trabajadores de la zona por una tarifa baja pero constante. Ese pequeño flujo de ingresos pasivos, aunque apenas sumaba unos pocos dólares a la semana, representaba un hito fundamental. Era dinero que ganaba mientras dormía o mientras trabajaba en la obra. Santiago entendió entonces que el verdadero secreto de los prósperos no es trabajar por dinero, sino construir sistemas donde el dinero genere más dinero. Cada dólar que entraba de sus alquileres era un trabajador incansable que no pedía vacaciones ni se quejaba. Con la misma paciencia con la que un agricultor cuida sus brotes, él reinvertía cada ganancia, sin gastar un solo centavo en lujos pasajeros. En este punto de su vida,
Santiago se dio cuenta de que la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo interminable de gratificación instantánea. Observaba a sus compañeros de trabajo comprar teléfonos costosos a crédito, apenas recibían un aumento, solo para pasar los siguientes meses estresados por las cuotas e intereses. Compraban cosas que no necesitaban para impresionar a personas que no les agradaban, usando dinero que aún no habían ganado realmente. Él había roto esa cadena invisible, pero pesada. Se sentía poderoso, no por la cantidad de billetes que podía contar, sino por el control absoluto que ejercía sobre sus impulsos. Cada decisión consciente de no gastar era un ladrillo sólido en la construcción de su propia catedral de seguridad. La gente del pueblo empezó a notar el cambio. Ya no lo veían como el carpintero fracasado que perdió su taller, sino como un hombre con un futuro prometedor. Algunos incluso se acercaban a pedirle consejos sobre cómo manejar sus gastos, asombrados de cómo alguien que empezó limpiando escombros ahora parecía tener más estabilidad que muchos profesionales. Santiago siempre respondía con la misma historia del centavo y el tiempo. Les explicaba que no había trucos, solo la voluntad de aceptar que los grandes resultados requieren procesos largos y silenciosos. 1 año y medio después de aquel encuentro crucial en el banco de la plaza, Santiago alcanzó una meta que meses atrás le parecía un sueño imposible. Pagó el último dólar de su deuda más antigua. Al salir de la oficina del banco, con el comprobante de cancelación en la mano, no sintió la necesidad de gritar ni de saltar. Sintió una calma profunda, un silencio interior que le decía que finalmente era dueño de su tiempo y de su destino. Ya no trabajaba para alimentar el pasado, sino para construir el futuro. Su fondo de libertad había crecido lo suficiente como para permitirle tomar decisiones basadas en sus valores y no en su necesidad de supervivencia. Recordaba a su abuelo y finalmente comprendía por qué el viejo siempre parecía tan tranquilo, a pesar de las malas cosechas o las crisis económicas. La paz no viene de tener una cuenta bancaria llena de ceros, sino de saber que posees la disciplina para sembrar en cualquier terreno y la paciencia para esperar la cosecha. Santiago miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y sonrió con una satisfacción genuina. Sabía que todavía estaba en una etapa intermedia de su viaje, pero la base de su estructura era tan sólida que nada podría derribarla. El tiempo ahora era su mejor amigo, un socio silencioso que trabajaba a su favor cada minuto de cada hora. Caminaba por las mismas calles desgastadas de siempre, pero el mundo se sentía diferente. Los edificios ya no parecían jaulas de concreto, sino oportunidades de mejora. Las personas no eran obstáculos, sino posibles colaboradores. Su visión se había expandido tanto que ya no pensaba en términos de meses, sino de décadas. Entendió que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, porque permite que la constancia supere al talento bruto y que la paciencia venza a la suerte más brillante. Con cada paso que daba hacia su hogar, sentía la seguridad de quien sabe que ha encontrado la llave de una puerta que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Con el peso de las deudas finalmente fuera de sus hombros, Santiago experimentó una ligereza que nunca antes había sentido. Sin embargo, sabía que este no era el final del camino, sino apenas el comienzo de la verdadera construcción. Su fondo de libertad seguía creciendo, y lo que antes eran pequeños ahorros, ahora se transformaban en un capital que le permitía mirar más allá del trabajo diario en la construcción. A pesar de su nuevo cargo como supervisor, Santiago seguía despertándose antes de que saliera el sol. Aprovechaba las primeras horas del día, cuando la ciudad aún dormía, para estudiar mercados, entender cómo funcionaba la propiedad raíz y profundizar en la mecánica de las inversiones pequeñas, pero constantes. Un domingo por la mañana, decidió visitar el lugar donde había estado su antiguo taller. El local estaba abandonado, con las persianas metálicas oxidadas y carteles de alquiler descoloridos por el sol. Al mirar a través de los vidrios sucios, no sintió la tristeza de antes. Vio ese espacio no como el escenario de su derrota, sino como un terreno fértil que esperaba una nueva semilla. Santiago sabía que no debía apresurarse.
El interés compuesto le había enseñado que saltar antes de tiempo es tan peligroso como no moverse nunca. Regresó a su pequeña habitación y abrió su cuaderno, que ya estaba casi lleno de notas y cálculos. Poco tiempo después, surgió una oportunidad que puso a prueba su temple. Un antiguo socio, alguien que se había alejado cuando Santiago perdió su negocio, apareció con una propuesta que sonaba tentadora. Tenía un plan para abrir una serie de tiendas de muebles económicos y necesitaba a alguien con el conocimiento técnico de Santiago. Le prometió ganancias rápidas, lujos inmediatos y la posibilidad de recuperar su estatus social en cuestión de meses. Santiago lo escuchó con calma, pero mientras el hombre hablaba de coches de lujo y cenas caras, Santiago veía las grietas en el plan. No había cimientos sólidos, solo una fachada de éxito, construida sobre deudas y proyecciones demasiado optimistas. Santiago rechazó la oferta con amabilidad. Su antiguo socio se fue indignado, llamándolo cobarde y conformista. Pero Santiago no era un cobarde. Era un hombre que ya no creía en los atajos. Prefería seguir construyendo su propia estructura, ladrillo por ladrillo, aunque el resto del mundo no pudiera ver todavía el edificio. En lugar de apostar su capital en un negocio arriesgado, decidió dar su siguiente paso con cautela. Buscó a Julián para pedirle un consejo, no sobre qué comprar, sino sobre cómo manejar la nueva responsabilidad de tener un excedente de dinero. Julián lo recibió en su jardín, un espacio lleno de plantas que él mismo cuidaba con esmero. Le dijo que el dinero es como el agua, si se estanca se pudre, si corre con demasiada fuerza destruye. Pero si se canaliza con inteligencia, da vida a todo lo que toca. Le explicó que ahora Santiago estaba entrando en la etapa de la diversificación. No se trataba de buscar una gran ganancia, sino de crear múltiples arroyos de ingresos que se alimentaran entre sí. Le aconsejó que buscara activos que fueran productivos por sí mismos y que, sobre todo, no aumentara sus gastos personales solo porque sus ingresos habían subido. El secreto de la verdadera riqueza, decía Julián, es vivir como si tuvieras menos de lo que posees, para que tu dinero tenga espacio para multiplicarse. Santiago siguió el consejo al pie de la letra. Identificó que en su zona había una gran demanda de herramientas especializadas para constructores independientes, que no podían pagar los precios de las grandes tiendas. Usó una parte de su capital acumulado para comprar 3 máquinas profesionales de segunda mano, las cuales reparó él mismo gracias a sus conocimientos de carpintería y mecánica. En lugar de venderlas, las puso en alquiler. Al cabo de unos meses, esas 3 máquinas habían pagado su propio costo y estaban generando una ganancia neta. Santiago no tocó ese dinero. Lo usó para comprar una 4ª máquina, y luego una 5ª. El interés compuesto estaba funcionando de nuevo, no solo en su cuenta bancaria, sino en su inventario físico. Su vida seguía siendo sencilla. Aún desayunaba lo mismo, aún vestía su ropa de trabajo, y aún disfrutaba de las caminatas por el parque. Pero su mente estaba en otro nivel. Empezó a darse cuenta de que el tiempo ya no era algo que vendía por un salario, sino un recurso que invertía. En la constructora, su eficiencia era tal que le ofrecieron una gerencia de proyectos. Ahora, en lugar de cargar escombros, Santiago diseñaba los flujos de trabajo de cientos de hombres. Aplicó los principios de la acumulación de pequeñas mejoras en la obra. Si lograba que cada trabajador fuera un 1% más eficiente cada día, al final del mes, la productividad se disparaba de forma exponencial. La empresa empezó a registrar ganancias récord, y Santiago fue recompensado con bonos, que nuevamente fueron directo a su fondo de inversión. Hubo un momento de gran desafío cuando su madre enfermó inesperadamente. En otros tiempos, esta situación lo habría llevado a la desesperación absoluta, obligándolo a pedir préstamos con intereses usureros que lo habrían encadenado por años. Pero gracias a su disciplina, Santiago tenía el fondo de emergencia que había construido dólar tras dólar. Pudo pagar los mejores tratamientos y medicinas sin que eso afectara su estabilidad financiera a largo plazo. En el hospital, mientras cuidaba de ella, se dio cuenta de que el interés compuesto también se aplica al amor y al cuidado.
Las pequeñas atenciones que había tenido con su madre a lo largo de los años se reflejaban ahora en la fortaleza de su vínculo y en la paz con la que ella enfrentaba la recuperación. Mientras su madre mejoraba, Santiago recibió una noticia que cambiaría su vida. El local de su antiguo taller iba a ser subastado por el banco debido a que el dueño anterior no había podido pagar los impuestos. Santiago sintió que el círculo se cerraba. Tenía el capital suficiente para comprarlo de contado, gracias a los años de ahorro y a las ganancias de sus alquileres de herramientas. Sin embargo, no lo compró para presumir. Lo compró porque ya tenía un plan sólido. No regresaría a ser un simple carpintero que dependía de su propio esfuerzo físico. Transformaría el lugar en un centro de capacitación y alquiler para jóvenes emprendedores del pueblo. El día que recibió las llaves, Santiago entró al local vacío. El polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las ventanas altas. Se paró en el mismo rincón donde años atrás había llorado por su fracaso. Pero esta vez no había lágrimas, sino una visión clara. No buscaba hacerse rico de la noche a la mañana a costa de los demás. Quería crear un ecosistema donde el interés compuesto ayudara a toda la comunidad. Contrató a 2 jóvenes ayudantes y, en lugar de darles solo un sueldo, les enseñó la filosofía que Julián le había entregado. Les explicó que si ahorraban una pequeña parte de su salario y lo invertían en sus propias herramientas, en pocos años serían dueños de sus propios destinos. El negocio empezó a prosperar de una manera que Santiago nunca imaginó. No era un crecimiento lineal, era un crecimiento que se aceleraba con cada mes que pasaba. La gente del pueblo, que antes lo miraba con lástima, ahora lo veía como un líder. Los bancos empezaron a ofrecerle créditos de cientos de miles de dólares para que expandiera su modelo a otras ciudades. Santiago los escuchaba, pero mantenía su política de no endeudarse por encima de su capacidad de crecimiento orgánico. Sabía que la deuda es el interés compuesto trabajando en tu contra. Y él ya había estado en ese lado de la moneda lo suficiente como para saber que no quería volver jamás. En sus ratos libres, Santiago empezó a dar charlas gratuitas en la escuela local. Hablaba a los jóvenes sobre el valor del tiempo. Les decía que cada billete de $1 que gastaban en cosas triviales era como arrancar un brote de un árbol que podría haberles dado sombra y frutos para siempre. Les mostraba con ejemplos reales cómo el sacrificio de hoy se convierte en la libertad de mañana. Al principio, muchos no lo entendían, pero cuando veían su ejemplo, cuando veían cómo aquel hombre que empezó desde cero, ahora era dueño de su propio tiempo y de su propio negocio, empezaban a prestar atención. Un día, Santiago se encontró con Julián en la plaza. El anciano se veía más débil físicamente, pero su mirada seguía siendo tan brillante como el primer día. Santiago intentó agradecerle, diciendo que todo lo que había logrado era gracias a aquella charla sobre el centavo. Julián lo detuvo con un gesto de la mano y le dijo que él solo le había dado la semilla, pero que Santiago había sido el único responsable de regarla cada día, incluso cuando el cielo estaba seco y no parecía haber esperanza. La información no es poder, le dijo Julián. La aplicación constante de la información es el verdadero poder. Santiago se dio cuenta de que su mayor activo no era el local, ni las herramientas, ni el dinero en el banco. Su mayor activo era su mentalidad. Había aprendido a retrasar la gratificación, a valorar el proceso por encima del resultado, y a entender que la vida no es una carrera de 100 metros, sino una maratón donde la resistencia es más importante que la velocidad. Se sentía profundamente agradecido por haber fallado en su primer intento, porque ese fracaso fue el que le permitió vaciar su copa para poder llenarla con una sabiduría nueva y más profunda. Con el tiempo, Santiago expandió su centro de capacitación. Empezó a invertir en proyectos de otros jóvenes que demostraban tener la misma disciplina que él. No buscaba ideas brillantes o revolucionarias. Buscaba personas que entendieran el valor de la constancia. Se convirtió en un ángel inversionista para pequeños negocios locales, una panadería, un taller de costura, una pequeña empresa de software. En cada uno de estos negocios, Santiago inyectaba no solo capital, sino la filosofía del crecimiento compuesto.
Les enseñaba a reinvertir sus ganancias, a cuidar los centavos y a tratar a sus empleados con la misma paciencia con la que se cuida una inversión a largo plazo. Su riqueza seguía creciendo, pero Santiago descubrió que el verdadero interés compuesto se sentía más fuerte en su vida personal. Sus relaciones eran más profundas porque había invertido tiempo y presencia en ellas. Su salud era mejor porque había mantenido hábitos pequeños y saludables durante años. Su conocimiento era vasto porque nunca dejó de leer, aunque fuera 10 páginas al día. Todo en su vida era el resultado de pequeñas acciones repetidas miles de veces. Ya no buscaba la validación externa ni los aplausos. Se sentía pleno viendo cómo los jóvenes a los que había ayudado empezaban a comprar sus propias casas y a educar a sus hijos con los mismos principios. Un atardecer, Santiago se sentó en el porche de su casa, una vivienda cómoda pero sin ostentaciones innecesarias. Tenía en sus manos aquel primer cuaderno barato que compró con sus últimos $5. Al pasar las páginas, veía la evolución de su caligrafía, sus miedos iniciales y sus triunfos posteriores. Cada página era un testimonio de que la transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a aceptar que el camino es largo y que cada paso cuenta. El mundo seguía girando a un ritmo frenético, con personas buscando la última aplicación para hacerse ricas o el billete de lotería que los salvara de sus vidas. Pero Santiago ya no formaba parte de esa agitación. Él había encontrado la frecuencia de la naturaleza. Había entendido que si cuidas el hoy, el mañana se cuidará solo. Había aprendido que el dinero es un excelente servidor, pero un maestro terrible, y que la verdadera libertad no es poder comprar todo lo que quieras, sino no necesitar casi nada para ser feliz y tener el tiempo para disfrutar de lo que realmente importa. Santiago cerró el cuaderno y miró las estrellas que empezaban a aparecer en el firmamento. Recordó que incluso esas luces que vemos hoy son el resultado de procesos que llevan millones de años viajando por el espacio. Nada que valga la pena ocurre en un instante. La historia de Santiago se convirtió en una leyenda en el pueblo, no por su dinero, sino por su integridad. Se decía que era el hombre que podía predecir el futuro, pero él siempre se reía de eso. No predecía el futuro, simplemente lo estaba creando con cada pequeña acción del presente. Sabía que mientras mantuviera sus principios, el resultado final estaba garantizado por las leyes mismas del universo. El interés compuesto no era solo una fórmula matemática para él. Era una forma de honrar el tiempo, la vida y el potencial infinito de la voluntad humana cuando se alinea con la paciencia. Los años pasaron sobre la ciudad como un río que moldea las piedras a su paso, y Santiago se convirtió en ese roble robusto que su abuelo alguna vez le describió. Su cabello se había teñido de plata y las líneas en su rostro narraban una historia de 1000 batallas ganadas en el silencio de la disciplina. Lo que comenzó con un billete de $5 y un cuaderno barato se había transformado en un legado que respiraba por toda la región. Su empresa de capacitación y su red de pequeños negocios no solo eran rentables, sino que se habían convertido en el pulmón económico de cientos de familias que aprendieron a ver el mundo a través de sus ojos. Santiago ya no necesitaba trabajar por necesidad, pero seguía asistiendo a su taller cada mañana. No lo hacía por los dólares, que ahora llegaban a sus cuentas de forma automática como una marea imparable, sino por el placer de la creación y la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones. Un día, un joven se le acercó con la misma mirada de desesperación que él mismo había tenido décadas atrás. El muchacho le hablaba de la mala suerte, de la economía injusta y de cómo necesitaba un préstamo urgente para salvarse del desastre. Santiago lo escuchó con una compasión profunda, recordando al hombre que alguna vez se sentó en un banco de madera astillada esperando un milagro. En lugar de entregarle un fajo de billetes, Santiago lo invitó a caminar por el jardín que rodeaba el centro de capacitación. Se detuvieron frente a un estanque, donde el agua estaba tan quieta que parecía un espejo. Santiago le explicó que el dinero que él pedía era solo un parche para una herida que seguiría sangrando si no cambiaba su forma de entender el tiempo. Le contó que la mayoría de las personas pasan la vida intentando atrapar el viento con las manos corriendo tras el éxito,
como si fuera una meta lejana, sin darse cuenta de que el éxito es una sombra que solo te sigue cuando caminas en la dirección correcta. El joven, confundido, le preguntó cuál era esa dirección. Santiago simplemente le dijo que la dirección correcta es aquella donde cada día eres un poco mejor que el anterior, sin importar qué tan pequeño sea el avance. Le explicó que el poder del interés compuesto no se limita a las finanzas, sino que es una ley universal que rige todo lo que existe. Si aprendes una palabra nueva cada día, en 10 años serás un sabio. Si ahorras $1 cada día, en 30 años serás dueño de tu libertad. Si das un pequeño paso hacia tu sueño cada tarde, la distancia terminará por desaparecer. El problema de nuestra era, le decía Santiago mientras observaba a los peces nadar, es que todos quieren la cosecha sin haber pasado por el invierno de la siembra. Quieren los millones de dólares del día 30, pero desprecian el centavo del día 1 porque les parece insuficiente. Santiago llevó al joven a su oficina y sacó de un cajón aquel primer cuaderno, cuyas hojas ya estaban amarillentas por el tiempo. Le mostró las primeras anotaciones, donde contaba los centavos que ahorraba limpiando escombros. No hay magia en estos números, le dijo, hay paciencia. La magia ocurre cuando dejas que el tiempo haga su trabajo por ti, en lugar de luchar contra él. Le entregó un cuaderno nuevo y un lápiz, exactamente iguales a los que él compró con sus últimos $5. Le dijo que su primera inversión no sería un préstamo, sino la verdad. Le pidió que anotara durante un mes cada decisión que tomara, por pequeña que fuera, y que luego regresara para hablar sobre el futuro. Esa tarde, Santiago se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a descender. Se sentía profundamente en paz. Había comprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que puedes comprar, sino por lo que no necesitas comprar para sentirte completo. El interés compuesto le había dado algo mucho más valioso que millones de dólares. Le había dado la libertad de elegir cómo gastar sus últimas décadas de vida. Podía estar con las personas que amaba. Podía ayudar a quienes lo necesitaban y podía cultivar su mente sin la presión de la supervivencia. A menudo recordaba a Julián, quien ya había partido de este mundo dejando tras de sí un rastro de bondad y sabiduría. Santiago entendía ahora que Julián no era rico por el dinero que tenía en el banco, sino por la cantidad de semillas que había plantado en otros. Ese era el interés compuesto más poderoso de todos, el impacto positivo que dejas en el alma de los demás. Una palabra de aliento, una lección compartida o un ejemplo de integridad son semillas que se duplican y se multiplican a través de las vidas de aquellos a quienes tocamos, creando una cadena de bienestar que sobrevive incluso a la muerte. Santiago se dio cuenta de que su vida había sido una demostración de que no importa dónde empieces, sino la consistencia de tu dirección. El mundo está lleno de personas con talentos increíbles que nunca logran nada porque se rinden cuando los resultados no llegan rápido. Pero él, un hombre común con una voluntad extraordinaria, había demostrado que la constancia es el lenguaje en el que el universo escribe sus grandes obras. Cada dólar invertido con sabiduría, cada hora dedicada al estudio y cada sacrificio hecho en nombre del futuro se habían unido para formar una realidad que superaba sus sueños más audaces. En sus últimos años, Santiago se dedicó a escribir sus memorias, no como una biografía de éxito personal, sino como un manual de vida para aquellos que se sienten perdidos en la escasez. Su mensaje era simple: no desprecies los pequeños comienzos. El camino hacia la abundancia está empedrado con decisiones diminutas que parecen no importar en el momento, pero que determinan tu destino final. La disciplina de hoy es la libertad de mañana, y la paciencia de hoy es la paz del futuro. No busques el golpe de suerte, busca la construcción diaria. La historia de Santiago no terminó con un gran evento cinematográfico, sino con la suave transición de un hombre que sabe que ha cumplido su propósito. Falleció una mañana de primavera, rodeado de su familia y en la misma casa sencilla que siempre habitó. En su testamento, no solo dejó recursos económicos para continuar su obra social, sino que dejó una instrucción clara: que en la entrada del centro de capacitación
se colocara una pequeña placa de bronce con la imagen de un solo centavo. Debajo de la imagen, una frase resumía su existencia. Todo gran bosque fue una vez una semilla que se negó a morir en la impaciencia. Al final, la lección que Santiago dejó al mundo es que el poder más grande que poseemos no es el dinero, sino el control sobre nuestro tiempo y nuestras decisiones. La vida no nos pide que seamos genios o que tengamos suerte infinita. Solo nos pide que seamos fieles a lo pequeño, que honremos el proceso y que confiemos en que con el tiempo suficiente cualquier esfuerzo honesto se multiplicará hasta volverse una fuerza imparable. La verdadera transformación no ocurre cuando el saldo de tu cuenta cambia, sino cuando cambia la forma en que valoras cada segundo de tu existencia. Quien entiende el interés compuesto, comprende que la vida es un regalo que se expande en la medida en que somos capaces de esperar. La riqueza no es una cifra, es la tranquilidad de saber que has sembrado lo suficiente como para no temer al invierno. Es la satisfacción de mirar hacia atrás y ver que cada pequeño sacrificio valió la pena, porque construiste algo que no depende del azar, sino de la solidez de tu propio carácter. Al cerrar los ojos, Santiago sabía que su historia continuaría en cada joven que decidiera ahorrar $1, en cada emprendedor que eligiera la ética sobre el dinero rápido y en cada ser humano que comprendiera que la paciencia es, en realidad, la forma más valiente de esperanza. La lección que Santiago descubrió es que el éxito no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar. Si hoy decides tomar una pequeña decisión correcta y la repites mañana, y al día siguiente habrás activado la fuerza más poderosa del mundo. No mires la montaña que tienes que escalar. Mira el paso que vas a dar hoy. Porque ese paso, aunque parezca insignificante, es la base sobre la cual se levantará el imperio de tu propia vida. La verdadera libertad te espera al final del camino de la constancia, donde el tiempo deja de ser un enemigo que se agota para convertirse en el arquitecto de tu plenitud.